Y ahora transmitir en vivo. Listo. Y ahora nada más compartimos en lo que las personas que nos van a acompañar ahorita en vivo se van conectando. Aquí está. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que le denominamos Cuerpo con Ciencia. Estamos compartiendo. Uno más. Mi perfil y ya. Hola Sandra. Hola. Ahora sí, literal ni te saludé casi. Gracias, andas de vacaciones, andas de paseo por ahí. Ay, sí, la verdad, sí, ya me urgía. Estoy en la hermosísima Baja California Sur desde el lunes y está padrísimo, pero aquí estoy, Qué rico, puestísima. qué Ujú. rico. Muy Gracias, rico, gracias. la verdad. Gracias por acompañarnos, darte este No, ya tiempo. encantada. Listo. Bueno, creo ¿Ya que ya está? con esto acabé ya, lo de la compartida. Y acá no, esto no debería estar ahí. Se ve chido el fractal, pero yo me mareo. Sí. Tantos yo, ¿no, güey? De por sí tengo varios, ¿no? Por ahí, la teoría de los múltiples yos y las asambleas de yos que debaten y toman acuerdos. Hay creo que es cuento de Chesterton, de este escritor inglés, que hace algo parecido. ¿Cuál es? No recuerdo. Si me acuerdo, luego les digo, es muy bueno. Pues muy bien, bienvenidas. Ahora sí, comencemos. Ya sé que desde hace rato nos están viendo por ahí, pero oficialmente a partir de este momento nos tomamos ya como el tema de la transmisión. Sandra. Perfecto. Bueno, pues nuevamente hola a todos, qué gusto estar aquí y no sé, espero que hayan mandado algún audio, ojalá, para que podamos contestar y si no, pues todavía pueden ahorita mandar algún comentario, alguna pregunta acerca del tema de hoy, que es sexualidad infantil, que es un tema súper interesante y esto es algo que habíamos comentado el programa anterior, así es que estaría creo que muy bueno hoy poder tener algún poquito más de interacción en el chat, ¿no? Seguramente hay muchas personas que tendrán algo que decir al respecto. Y en la sexualidad infantil, normalmente al decir esa palabra, pues mucha gente lo toma con connotaciones negativas, ¿no? O ni siquiera quieren hablar de eso, es un tabú. Pero aquí, César, dinos, dinos qué es la sexualidad infantil. Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es la sexualidad infantil, güey? Que si alguien sabe, por favor, no, alguien debería publicar de eso, no sé cuántos millones de dólares a quien responda esta pregunta, ¿no? Perdida en el espacio. Creo que este tema yo lo consideraría más que una respuesta, lo que llaman en ciencia un programa de investigación científica, junto con el tema de la esterogestación, ¿no? Porque van muy de la mano, por supuesto, la sexualidad infantil
y todo el proceso de lo que sucede después del parto en la vida de la cría. Entonces lo que hay ahí es un gran vacío, Sandra. Realmente hay un vacío. Hay un vacío que, como tú dices, es un tabú que sigue vigente. Se han roto muchos, pero ese sigue ahí, ¿no? Como un tema que se aborda muy, muy poco. Hoy, por cierto, me enteré que va a haber un curso asociado a ese tema. Déjenme investigo, ¿no? Parece que la gente de la pedagogía Waldorf sí le entra al tema de la sexualidad infantil. Hay un curso de eso. Ahí les paso la info si les interesa el tema. Eso está bien. Sí. Ajá. Y entonces, bueno, sí hay quien se ha propuesto estudiar este tema, que es la sexualidad infantil. Yo lo asociaría a dos palabras, si me das, insisto, como más allá de plantear como un inicio, que sí es algo que tenemos que ir investigando, que es algo que está ahí, que tenemos que construir colectivamente de nuevo, ¿no? A partir de toda esta devastación. Lo que sí tenemos evidencias es de la devastación que hay. Ese concepto es de esta autora que amo mucho, que es Casilda Rodríguez. Ella Ajá. habla de la devastación, ¿no? De esto precisamente, de la devastación de la sexualidad materno-infantil y de la devastación de la sexualidad infantil. Es de las pocas que yo veo que habla, que aborda el tema. Ella sí tiene varios textos. Métanse, casildarodrigañez.org. Hasta donde yo sé todavía tiene todos sus textos gratis. Ella sí le entra a este tema, es de las pocas autoras que sí ha abordado el tema un poco más allá. Pero en realidad no tampoco es que sepa mucho Casilda, creo que hace un poco más bien las mismas preguntas. Pero yo, a partir de lo que he estudiado, de lo que he entendido, de lo que he vivido sobre todo, yo lo reduciría a dos términos como para partir y desarrollar el tema. Ternura y espontaneidad. Esos dos conceptos. Ok. Para mí la sexualidad infantil tendría que ver con esos dos conceptos, con cómo la niña, el niño, conforme va desarrollando una noción de que es un cuerpo, como dicen, que se acuerpa, que se encarna, que hace, porque recordemos que la niña, el niño no tiene mucha noción del cuerpo, de hecho literal cuando naces ni control, se mueve como autómata, pero tarda mucho tiempo, decimos, en que la niña, el niño descubra que eso que se mueve delante es suyo, ¿no? Y que tiene un poco de control sobre ello y se maravilla, ¿no? Sí, claro. Ese es el primer como punto del contacto, o sea, realmente la sexualidad tiene que ver con la atracción, hacia qué me siento atraído en general, ¿no? No hay como una gradación en ese sentido. De bebé la atracción es absoluta hacia mamá, ¿no? Libidinal, como dicen. La atracción libidinal, la libido, la energía que te atrae es la de la mamá, el olor, el sabor, lo que único que quieres. ¿Por qué? Porque eso, como sabemos, garantiza tu Tu supervivencia. supervivencia, sí. En ese momento tienes, al nacer, por ejemplo, el 25% de tus redes neuronales, lo cual significa que no hay pues mucha conexión literal con el cuerpo ni control. Entonces la niña, el niño lo que va desarrollando conforme crece es justo eso, esas conexiones que le dicen, ah, esto es mío, eso se siente así. Entonces ahí pasamos a las sensaciones, ¿no? Entonces empiezan las sensaciones, porque el cuerpo para nosotros es sensaciones, los sentidos. Es los sentidos. O sea, tus sentidos es lo que llamas cuerpo, es la percepción de tu cuerpo, lo que alcanzamos a percibir, ¿no? Internamente, ¿no? El calor, las temperaturas, los cambios, ¿no? Los movimientos. Entonces, los sonidos, percibes tu cuerpo. Entonces, la niña, el niño va percibiendo. Entonces, conforme van, vamos a decir, encarnando, tomando conciencia de su cuerpo, pues empieza como este proceso ya de sentirse quizá atraída, atraído por otras cosas. Ahí está el gran punto. ¿Hacia qué debería sentirse atraída, atraído un niño? Entonces ahí la niña, el niño va a sentirse atraído hacia aquello que le estimula y ya está el punto nodal que siempre asociamos a la sexualidad, que es el placer, ¿no? Recordemos que el cuerpo tiene un mecanismo de comunicación que es placer, dolor, recompensa, castigo. Y eso, pues la niña, el niño lo tiene claro, solo busca el placer, no le importa otra cosa. En cuanto siente displacer, llora. O sea, ese no se anda con hipocresías, ¿no? No aguanta, porque no tiene coraza todavía. Se va desarrollando la coraza conforme lo vamos separando de mamá. Y entonces interrumpimos ese proceso natural.
¿no? De acuerpamiento. Entonces empieza ese distanciamiento. Entonces la sexualidad infantil, de una manera como orgánica, podríamos decir, sería ese proceso conforme del niño donde natural y espontáneamente se va sintiendo atraído hacia todo lo que le da placer. Todo, todo, todo. Pero obviamente su memoria primera son otros cuerpos, pues siempre. Pero también está la parte de que mientras desarrolla el contacto, ¿no? La sensibilidad, también desarrolla la motricidad. Ujú. Entonces también le encanta moverse con otros, imitar a otros. El cuerpo suyo quiere verlo como el otro, ¿no? Como la otra y quiere ser el hermanito, la hermanita. Y, o sea, hay como esa conciencia. Entonces la sexualidad realmente tiene que ver con ese proceso. Con ese proceso. El tema es que, como bien dijiste al inicio, cuando uno piensa en sexualidad, piensa en genitalidad. Sexualidad genital. Sí, Sexualidad adulta. Porque es sí, de el la simple única. hecho, ajá, perdón, el simple hecho de decir sexualidad infantil, ¿no? Es como que es negarlo para muchas personas. No hay una sexualidad, ¿no? Desde ahí Claro, se empieza a negar, ¿no? claro, claro. Hay una noción de asexualidad en las niñas, en los niños, por supuesto. ¿No? Sí, pero es, pues sí, como dices, producto de que les proyectamos nuestra visión de sexualidad adulta, Ujú. ¿no? De que los pensamos desde esta perspectiva. Entonces hay como un rollo ahí muy, muy perverso en esta cultura, ¿no? O sea, los adultos los infantilizan para sexualizarlos, toda esta tendencia a la depilación, por ejemplo, ¿no? Estos cuerpos sin vello, porque sabemos, los cuerpos adultos tienen vello. Entonces hay como todo un tema ahí extraño, ¿no? Muy perverso de este sistema, donde se niega, ¿no? Pero aparece toda esta sexualidad secundaria, falocéntrica, que está incluida que tiene incluida la violencia, el abuso, ¿no? El uso del poder, el sometimiento, y que tenemos una visión de la sexualidad asociada a eso, ¿no? Al sometimiento. Entonces la sexualidad infantil y todo este tema queda de lado. Entonces, estas dos cosas que dije al inicio, ternura y espontaneidad, se pierden en la vida. Y si las pierdes en la vida es muy difícil de vivir, incluida la sexualidad. Claro. O tenemos esta sexualidad mecánica, eficiente, instrumental, ¿no? Pero no profunda, no sentida, ¿no? No implicada con otra persona. Y eso tiene que ver con esa pérdida. Yo en consulta me encuentro un tema totota y que tiene que ver con este asunto y que cada vez es más evidente en mí, en mi proceso de acompañamiento, que es la insensibilidad. O sea, me topo mucho con eso, de que las personas en el proceso de consulta se dan cuenta que son insensibles. Y en un gran porcentaje de eso hay un tema de abuso sexual. Y el tema del abuso sexual es, lo sabemos, algo prácticamente generalizado. Es súper común. Casi no hay niña o niño que no haya vivido algún tipo de abuso sexual o acoso sexual, ¿no? Incluso entre niños de la misma edad sabemos ese tipo de experiencias de acoso, de toqueteo, de sometimiento al más débil, que entonces toda esta sexualidad que no se vive de una manera espontánea y con ternura, se convierte en una sexualidad violenta asociada al sometimiento. Y estas son prácticas desde pequeños. Ya ni siquiera pensemos en todo lo que lo que está pasando con tanto acceso a pornografía a edades cada vez más tempranas, que justo es esta imagen de esta sexualidad totalmente asociada al sometimiento y a la violencia y a lo que llamamos el falocentrismo, ¿no? Y el adultocentrismo. Entonces, la sexualidad infantil tiene que ver más con esta parte del juego, ¿no? La sexualidad infantil es este descubrirse, exponerse, y lo ves en las niñas. Yo convivo, tengo un hijo y una hija, entonces conviven entre ellos, y de repente sí se nota como cierta atracción, entonces el niño, la niña que quiere andar como más cerca de la otra niña y del otro niño, ¿no? Y que es ese tema, pero que de verdad no tiene nada que ver con identidad de género ni con nada. O sea, ahí no hay como ese tema de que estén pensando en meterle algo a la otra, al otro, no, no, no. No hay genitalidad en el pensamiento de la niña y el niño, pero sí hay una atracción, hay una sensación.
de que quiero ir más con de que algo me gusta, o al contrario, ¿no? De repulsión también, que es la contracara de la sexualidad. Bueno, es puro pues, curiosidad, ¿no? Es curiosidad natural, es querer saber, es querer ver, tocar, conocer, sin tener nada que ver con esta parte que dices de necesito este, la penetración o ser penetrado no tiene absolutamente nada que ver, pero sí se ve mucha curiosidad, ¿no? Es como mucha curiosidad. Me viene a la cabeza estos dibujitos típicos de del niño que se ve que son dos niñitos y que el niño tiene expuesto el pene y la niña se está levantando la faldita para verse, ¿no? Ujú. Porque yo no tengo eso, ¿no? O yo que tengo, ¿no? Claro, porque sí tienen una vulva. Pero es así como, ¿qué tienes tú, qué tengo yo y qué es esto Claro, qué onda, ¿no? Y claro, aquí, en esta cuestión, yo me imagino, tú ves a dos niños haciendo eso y ¿qué haces? ¿O cuál es la reacción de los adultos, ¿no? claro, claro, Es un regaño, no, eso está mal. Y entonces esa sexualidad infantil que se iba desarrollando normal, natural, con curiosidad, con querer saber y digo, inclusive tocar, ¿no? Porque quiero ver qué es, ¿no? Entonces llegan adultos, llegan otras personas y no solamente es un no lo hagas, es un regaño, es un castigo y lo que te crea aquí, ¿no? Algo que, claro, no sé, yo me claro. pregunto que a lo mejor no nada más afecta en ese sentido, sino ya otro tipo de cosas que te den curiosidad o que quieras tocar, me pregunto si también dices, ¿será bueno, será malo? Claro, claro, y lo que hay más, y ni siquiera es, muchas niñas, niños ni siquiera llegan a esos momentos, ya están como reprimidos desde antes, hay una noción de perversidad asociada a los genitales, ¿no? Siempre, ¿no? La desnudez en general, o sea, a veces nos preocupamos tanto por el tema del abuso, que estamos como violentando sin darnos cuenta a nuestras hijas, hijos, cuídate, tápate, no sé si me voy explicando Sí, como sí, sí, sí. y decir, bueno, pues hay un proceso, ¿no? Hay un proceso natural de descubrimiento que se va acompañando y que la niña, claro, que conforme va creciendo, si hay un descubrimiento de esa parte, porque ahí es donde viene, donde los genitales sí tienen una importancia porque son unas zonas sumamente sensibles. Entonces ahí es donde tenemos que ver como el diseño y que esas zonas sumamente sensibles tienen un proceso de evolución, o sea, que se mantienen de relativamente pequeños hasta cierta etapa y que en la pubertad, con este crecimiento hormonal que damos, hay una maduración también en ese ámbito que nos dice que se está preparado para otro tipo de sexualidad, pero no significa que antes no se sienta rico, no hay un Claro, placer, no hay claro. todo este tema de la niña, el niño que se frota con la almohada, que se frota con el muñeco, con la muñeca, ¿no? Que juega, que explora, que les levanta los monitos, a las monitas, a sí mismo, al compañerito, como tú acabas de experimentar. Pero como digo, son temas espontáneos de descubrimiento que lo que nos topamos las adultas y los adultos es con nuestra propia violencia, la violencia que se ejerció con nosotros en ese sentido. Y es quizá el primer gran momento, si queremos como entrarle al tema de la sexualidad infantil, quienes tengan hijas e hijos, es como una recapitulación propia de cómo en mi vida, en mi familia, en el sistema donde yo crecí, se nos relacionaba con la sexualidad. Y a partir de eso, hacer como este ejercicio de reconstruir y hacernos esta pregunta, ¿cómo me hubiera gustado a mí haber sido educado o haber sido, o qué entorno requería para contactar sanamente con mi cuerpo, con otros cuerpos, con otras personas, con otros seres? Porque ya es donde digo, el cuerpo no solo es un cuerpo, el cuerpo humano es un ser. Un ser que siente, piensa, que cada contacto tiene un efecto y no se nos habla de eso, es donde hablo de la parte de la ternura y la espontaneidad. Hay un tema como mecánico a veces en el sexo y es lo que se va perdiendo y eso es un reflejo del ámbito de la vida. Entonces ahí es donde lo que comentabas, es lo que se va perdiendo con esos actos de represión, esa posibilidad de ser espontáneos, de preguntarme, de explorar, de explorarme,
de Es que verme como algo completo. el simple hecho de estar siempre cubierto, ¿no? Es la Claro, parte del cuerpo que más te cubren desde niño, ¿no? Porque son nada más es los calzoncitos y aparte otra cosa encima, ¿no? Y claro. Y es algo que siempre no así, ves, que no puedes claro, ver nunca, que no tienes ese claro. contacto. No, y que no hay como un momento y no hay como todo, no hay rituales de iniciación asociados a ese tema de lo sexual. Tenemos un vacío ahí que, insisto, estamos ante el gran reto de irlo reconstruyendo. Pero como adultos que tuvimos una sexualidad reprimida, tenemos que recuperarlo, ¿no? Nosotros primero. Ese es para mí un tema fundamental como estábamos comentando. Y del otro lado, ¿no? Esto que dices, ¿no? Este contacto de la niña y el niño con ese ámbito de su cuerpo, con la exploración, o sea, por este tema, por ejemplo, lo comentaste, como lo comentabas hace un momento, la niña que se ve y lo que dice, se pregunta, ¿por qué no tengo eso? O Ujú. sea, porque no hay y no la hay, hay un tema ahí de la apropiación de la mujer con la vulva, de conocerla, de verla, de nombrarla, de saber Sí, para qué está ahí, por qué tiene esa forma de semilla, literalmente, qué proceso de evolución tiene, cómo fluye su salud. Hay un vacío ahí de conocimiento de ese tema y desde niña, y lo que les digo en los talleres, es que observen el diseño, la niña desde pequeña tiene el clítoris ahí y la vulva ahí, lo que no tiene es como esta exposición, ¿no? Y toda esta lubricación necesaria para la penetración, eso sí no tiene todavía. No tiene la cantidad de hormonas necesarias para eso, pero sí tiene un placer ahí, si se toca. sí, claro, La claro. naturaleza lo tiene de alguna manera diseñado para algo y es algo que habrá que explorar y eso es una tarea de quizá de ustedes como mujeres con sus niñas, con esta reeducación sexual, con este pensar en el autoerotismo como algo sano, como acabas de mencionar, y también como esta integración de la sexualidad completa, desde acá hasta acá, desde la palabra, desde la expresión, todo de alguna manera tiene que ver con el acto erótico, tiene que ir con la orientación al placer y tiene que ver más con esta orientación hacia el cuerpo y el respeto del diseño de nuestro cuerpo. Sí, Para y mí, eso que es reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Porque, bueno, yo, por ejemplo, yo crecí con hombres, ¿no? No tuve ujú, hermanas. Y ahorita que lo estás mencionando, creo que yo todo el tiempo sube perfectamente, bueno, no perfectamente, ¿no? Sino, ya sabes, los sobrenombres, ¿no? Que el pirrín y que el pajarito, ni siquiera se le da el nombre tal cual. sí, Pero, pero no había un apodo para la vagina, para la vulva, no había un apodo, no había nada, ni se nombraba, ni se mencionaba. claro, Y yo, por ejemplo, en lo personal, sin esta, viviendo bajo esto de tabú sexual, no se habla nada, no se dice nada, y creciendo con puros niños, pues en alguna ocasión me encontraron en el baño queriendo hacer pipí de parada, ¿no? claro, esa, sí, Era lo que yo veía, ¿no? Y yo, pues, claro, sí, eso es porque yo no hago parada, ¿no? claro, Y nadie te dice o te explica, y en ese momento nadie me explicó nada, además. claro. ¿Lo lograste? Creo que fue un desastre. Ah, ok, ok, sí, digo, porque pues, si lo lograste, pues qué, güey, está bien. Estaría genial, sí, pero no fue un desastre. Y lo que sí recuerdo, no recuerdo el momento tal cual, pero sí recuerdo un regaño, ¿no? Porque pues Claro, me batí, rompiste las reglas. ¿no? Y me batí toda y no sé qué, y ya sabes, pero no hubo a ver, espérame, te explico por qué tú no puedes, ¿no? Ya, claro. Porque es diferente, no hubo eso. No, no, no. No tomarlo como dije con esa ternura, pero es que como tú dices, sí era una expresión de un vacío de identidad tuyo, ¿no? Como dices, este vacío de que tú lo acabas de decir de una manera súper bella, hay mil palabras de mencionar el pene, casi todas ellas, ninguna es pene, pero hay muchas, pero es más, todavía, ¿no? Le dicen vagina, pero la vagina es una cosa y la vulva La es vulva, otra. ajá, ¿No? Y el clítoris otra, y hay que como que entender esa parte y la función de cada parte es súper importantísimo, ¿no? Por sus mismos procesos fisiológicos. Entonces, si no se alcanza a entender esto, sus formas, sus diversidades, porque hay como hasta una idea de cómo debe ser más o menos, y yo me he encontrado mucho en terapia ese tema de un rechazo
porque, no, porque la ven como fea, así como fea, 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 así como, es decir, y güey, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a ser fea? O sea, no, ni siquiera alcanzo a entender. Digo, ya en terapia, claro, lo abordas y entiendes que hay una distorsión de la imagen y tal, pero dices, pues es esa violencia que se ha vivido, ese vacío, ¿no? Esa idea que debería ser, y hasta los nombres, ¿no? Labios menores, labios mayores, y que entonces si los menores son mayores, ya no, ya, y decir, espérame, no, no sé, ya no es así, pues, es mucho más diverso Sí, todo, y sí, es sí. otro el tema que tenemos que ir comprendiendo, los tamaños, las formas, así como del pene, y como dices, toda una caracterización pues, de la vulva, de las vaginas, de las vulvas, debería haberla también. Y ahí va, no ahí van, o sea, es una tarea que ustedes están desarrollando cada vez más. Cada vez me encuentro, sobre todo porque me platican más experiencias de mujeres que se reúnen, que aprenden, que están abriendo esos temas de la sexualidad, todo lo que tiene que ver con lo femenino, que es un gran tabú. Entonces Sí, volvemos, imagínate, sí. ahora la sexualidad femenina de las niñas, pues ahora Además, ya no se diga la de los niños como dices, ¿no? Si hay un tema. Entonces, bueno, es eso, yo le diría que corazón es un tema de espontaneidad, es un tema de respeto y sobre todo de comunicación, de tener como palabras, de poder hablar. El tema del abuso, se dice, la mayor prevención es que la niña y el niño tenga la confianza de hablar. Y entonces ya puedes abordar, obviamente desde la parte judicial y sobre todo la más importante, que es la parte psíquica del niño, que lo exprese, que entienda, ¿no? Entonces ahí viene como todo un gran reto de generar un lenguaje, por eso decía, es un programa de investigación, pero que no lo vamos a desarrollar en un laboratorio de Pfizer, ¿no? Lo vamos a desarrollar cada persona, nosotros, hablándolo, abriéndolo, exponiéndonos, porque es un tema exponer esto, ¿no? Exponerte a hablar de estos temas, entre mamás, entre papás, pues empecemos a abordar y por supuesto con nuestras hijas, hijos, claro, ¿no? claro. Como, Oye, hay varios comentarios, no sé si quieras checar y hacer, porque sí veo a ver, varios. sí, No sé si tú gracias. puedes verlos. Sí, yo creo que sí puedo. A ver. Saludos, Román, gracias. Pues sí, es lo que decimos, sí, es un tema que consideramos importante y bueno, hoy fue un primer pequeño acercamiento, esperemos que sea un tema que sigamos abordando. Sí, Y sí, definitivamente. Ángelo tiene varios comentarios. Dice, claro, pero es porque se tiene un concepto completamente basado en lo genital o contacto sexual coital, como dice, Ujú, claro. ujú, Muy probablemente la inconsciencia de la existencia de todo este concepto más amplio del desarrollo y las etapas de la sexualidad infantil es una de las principales causas por las que muchas personas crecen o maduran de una forma rápida, claro. La infancia durando cada vez menos tiempo, los niños sexualizándose o hipersexualizándose, pero de una manera inusual y se agregando también las canciones populares que hoy en día, aunque muchos niños las llegan a oír con inocencia, pues pasa a trastornar su propia visión de lo que es la sexualidad a nivel genital o a un nivel más amplio, confundiendo muchas situaciones que se salen de control posteriormente. No tanto referente a temas de moral, sino a temas de contacto y relaciones saludables con los otros, claro. Sí hay un tema de la hipersexualización, ¿no? De las niñas, niños, que cada vez como que se muestran más de esta manera, ¿no? Que un tanto, pues más que como digo, cuando hablamos de hipersexualización tiene que ver más con este imponer una visión adulta a la niña al niño, ¿no? No que esté mal que las niñas se sexualicen, pues es algo normal, pero quién sabe cómo sea dejando los naturales. Dice, inclusive hablando en términos de las 5 heridas principales de la infancia, aquí es donde se genera, creo yo, el concepto de herida de la humillación, en donde por el desconocimiento muchas veces los padres fomentan temas de vergüenza en el infante, claro. Entonces, hasta cierto punto ya desde ahí estamos cambiando la percepción de la realidad del pequeño y, por supuesto, desencadenando un sinnúmero de temas a futuro con la sexualidad, sí, pero también con las relaciones con los demás. Sí, te coincido. Hay un tema ahí, claro, y que a veces es incluso porque nosotros, a veces ni siquiera es que hagas algo, simplemente la omisión. Hay la clásica de, oye, papá, ¿qué es vulva? Y, y haces Ve cara, con tu mamá, y además, la ¿no? niña dice, ay, güey, no debo preguntar de eso, ¿no? Entonces Claro, y ahí empieza un tema, ¿no? De esta represión, como dice, y esta confusión de cómo nos conectamos con nuestro propio
cuerpo y con otros cuerpos, así en plural, con toda la diversidad de expresiones, porque hay distintos. Y aquí viene un concepto que no hemos hablado y que para mí es clave, que es el de intimidad. Creo que ahí es donde estamos como un tanto perdidos, porque no tenemos claro el concepto de intimidad. Entonces, si a la niña y al niño se le va enseñando un concepto de intimidad, que es a veces lo que queremos resguardar con esta parte de tapar la genitalidad, ¿no? Es decir, hay momentos de intimidad, ¿no? Donde puedes vivir, y hay momentos donde hay unas ciertas reglas públicas que hay que cumplir, pero que se ve de una manera natural, que hay un espacio íntimo. Este es un regalo que debemos irle dando a nuestras hijas e hijos conforme van Ah, creciendo, sí, sí, que sí. vayan construyendo ese espacio de intimidad que también irá creciendo y que lo hagan, que lo respeten, que lo disfruten, ¿no? Que se lo respetemos. Exacto. Entonces ahí está como un tema que se va construyendo, entonces intimidad, espontaneidad y el otro que casi no hablamos, pero es siempre bien importante, que es el de ternura. La ternura aparece siempre como como un tema residual en las consultas sobre pareja. O sea, muchas parejas, sobre todo, es más evidente en mujeres, pero es igual en hombres, ¿eh? Es más evidente porque lo hacen como más consciente, más rápido. El tema de que lo que buscan en su pareja es ternura, que es este tema de la carencia de la sexualidad infantil y que se encuentran con personas que no vivieron ternura y que no saben qué es eso y que tienen esta idea más bien depredadora de la sexualidad de la que hemos estado hablando, esta sexualidad más compulsiva. Y entonces hay un tema ahí, híjole, donde hay chicas buscando ternura, como muy vulnerables por este tema, y hombres que también necesitan ternura, pero que ya tienen el tema más de la coraza y activaron desde este privilegio de hombres que tenemos como en el tema Sí, sexual, todo este patrón de, como decía, de compulsivo y asociado a a la depredación sexual, que así nos educan. Y es un tema, y luego ya hablaremos, no sé si la que sigue, pero en algún momento la tengo en la lista, el síndrome Casanova, que es un tema por todo este asunto de las implicaciones que tienen nosotros los hombres y en lo que hacemos y en lo que hemos hecho y en lo que nos hacemos sin darnos cuenta, en lo que nos privamos sobre todo. Pero más que nada en el daño que ejercemos desde esta inconsciencia porque queremos satisfacer toda esta sexualidad infantil, toda esta carencia de la sexualidad infantil en la sexualidad adulta. Por eso hay toda esta perversión de este cruce, porque se mezclan cosas no sanadas de la infancia con nuestras, en este caso de los hombres, como dije, los privilegios que tenemos en el ámbito sexual en muchos sentidos, totalmente, ¿no? Pues totalmente. sí. Pues sí, corazón. No, pues qué tema, no sé, esperemos haber aportado, aunque sea un poquito, como digo, creo que este tipo de charlas son más generar preguntas que dar respuestas, la verdad, ni modo. O sea, si esperaban acá, las sexuales infantiles, pues, güey, no, más bien es, vengan, cáiganle, pues, a ver, aporten, vamos aportando, ¿no? En algún momento tendremos que ir construyendo nuevas prácticas en este sentido, nuevos programas, ya no solamente de investigación, sino de socialización y de respeto, ¿no? Por lo pronto, insisto, está todo este tema que tiene que ver con la necesidad del contacto, de este tipo de contacto que la terapia psicocorporal o lo que nosotros llamamos rehabilitación epidérmica, justamente va orientado en ese sentido, ¿no? En sanar estas carencias de ternura. Entonces, las experiencias son súper bellas, porque en la medida que se va sanando esta parte, la sexualidad adulta se vive justo sin esas carencias, ¿no? Ya es una sexualidad más armónica, más asociada al placer, a la comunicación, a la toma de decisiones, ¿no? Y ya no tanto a esta necesidad del me siento vacío y necesito que me complementen y no, eso es la carencia que tenemos de esta sexualidad infantil y de la sexualidad materno-infantil. Vámonos a trabajar en esa parte. En cuanto trabaja uno esas áreas, que realmente empieza a haber cambios, no nada más vas a ver cambios en tu vida sexual, vas a No, ver cambios en todos los ámbitos de tu vida. claro. Y ahí te empiezas a dar cuenta realmente de cómo esto que viviste, estas carencias, ¿no? De en la niñez, estos tabúes, todo esto, cómo afectó toda tu vida, todos los ámbitos de tu vida.
y es fuerte, obviamente, el momento en que empiezas a enfrentarlo y darte cuenta, pero también es hermoso, ¿no? Es hermoso poder saber que las cosas no son como tú creías, ¿no? O como tú dices, no eres quien tú pensabas, ¿no? No, lo que creías que eres, no eres. De- Y ahí empieza el verdadero viaje, ¿no? Descubrir quién somos, cada instante, cada momento, cada pulso, cada impulso. Para mí eso es realmente el medio de la sexualidad. sí, Pues todo un muchas, tema. muy bien. Pues muchísimas gracias, Sandra. No, de que, Pues si quieres, hacemos el cierre y pues invitamos a la próxima semana. sí, sí, el próximo jueves, nuevamente a las 2 de la tarde. Yo espero que, digo, la vez pasada tuvimos la suerte de que quedara ya el tema, ¿no? Más que listo, pero podemos hablarlo y ver qué tema se va a tocar, se va a abordar la próxima semana y avisar Sí, desde antes y sí, invitarlos nuevamente a que manden audios eh, al teléfono de WhatsApp para que pues podamos hacer comentarios, ¿no? No importa que no sepan qué tema sea o un tema que ya se haya hablado, ¿no? Si quieren mandar un audio, hacer un comentario. O igual si quieren ellos proponer alguno de los temas, ¿no? Que se ven o que se abordan en el diplomado, pues estaría súper bien. Ah, pues ahí está el teléfono, 33 233 777 98. sí. Y bueno, si alguien nos ve desde fuera de México, pues le agrega el más 52 1, que es como la clave de México. Y sí, echen mensajito, y pues seguimos la comunicación, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias. Y gracias, César. Un placer, Sandra, gracias a ti. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Listo. Se acabó la transmisión.